La bestia en el bosque que aún acecha a la gente. Había un bosque en las afueras de la pequeña ciudad de Greenfield, en el que se decía que habitaba una bestia feroz que aterrorizaba a la gente. Según los rumores, la bestia era un ser de gran tamaño, peludo y con enormes garras afiladas que podía devorar a cualquier ser humano en cuestión de segundos. Muchos habían intentado encontrarla, pero la mayoría nunca había regresado. Un día, un grupo de jóvenes aventureros decidieron adentrarse en el bosque para descubrir la verdad detrás de la leyenda de la bestia. Entre ellos se encontraban Sarah, una chica audaz y decidida, su novio David, su mejor amiga Lily y el hermano menor de David, John. A medida de que se adentraban en el bosque, la densidad de los árboles aumentaba, lo que hacía que la luz del sol apenas pudiera filtrarse a través de las hojas. El aire se volvió más frío y húmedo, y el silencio se volvió más y más pesado, lo que hizo que el grupo se sintiera cada vez más inquieto. Finalmente, llegaron a una pequeña zona clara en medio del bosque, donde encontraron un pequeño arroyo que atravesaba el bosque. Fue en ese momento cuando escucharon el sonido de algo moviéndose en los arbustos detrás de ellos. Sarah se dio la vuelta y vio una sombra moviéndose entre los árboles. A medida que se acercaban, pudieron ver que era una criatura enorme y peluda, con ojos brillantes y garras afiladas como cuchillos. La bestia rugió y se abalanzó sobre ellos. El grupo corrió en todas las direcciones tratando de escapar de la bestia, pero parecía que la criatura los seguía a donde quiera que fueran. Corrieron por el bosque durante horas hasta que finalmente llegaron a un pequeño claro donde se detuvieron para descansar. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que habían perdido a John. Desesperados, comenzaron a buscarlo, gritando su nombre en el bosque oscuro. Sin embargo, lo único que recibieron fue el eco de su propia voz. El grupo decidió que lo mejor era volver a la ciudad y buscar ayuda para encontrar a John. A medida que se adentraban en el bosque, el sol comenzaba a ponerse y la noche comenzaba a caer. Fue entonces cuando escucharon el sonido de la bestia moviéndose detrás de ellos. Sarah miró hacia atrás y vio a la bestia acercándose a ellos a través del bosque. Era una vista aterradora, con sus ojos brillantes y sus enormes garras moviéndose rápidamente a través del suelo del bosque. El grupo intentó correr, pero pronto se dieron cuenta de que la bestia estaba ganando terreno. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña en el bosque y entraron, cerrando la puerta detrás de ellos. Dentro de la cabaña, encontraron a John, que estaba vivo, pero asustado. Los cuatro comenzaron a discutir su plan de escape, pero entonces la bestia comenzó a tocar la puerta. Sintiendo el peligro inminente, los cuatro jóvenes intentaron bloquear la puerta con todo lo que pudieron encontrar dentro de la cabaña. A pesar de sus esfuerzos, la bestia comenzó a golpear la puerta con una fuerza sobrehumana. Cada golpe hacía temblar la estructura de la cabaña y los jóvenes sabían que no podían resistir mucho tiempo más. Mientras tanto, la oscuridad del bosque se intensificaba y una niebla densa comenzó a formarse alrededor de la cabaña. Los jóvenes empezaron a notar que la temperatura bajaba rápidamente y pronto comenzaron a ver su aliento salir en nubes de vapor. De repente, se escuchó un alarido espantoso fuera de la cabaña y los jóvenes se dieron cuenta de que la bestia había roto la puerta y estaba a punto de entrar. Sin pensarlo dos veces, Sarah tomó un hacha que había encontrado y se preparó para defenderse, mientras David y Lily retrocedían hacia la parte posterior de la cabaña junto con John. La bestia finalmente entró en la cabaña y lo que vieron los jóvenes los dejó sin aliento. Era una criatura enorme de más de 2 metros de altura, con ojos rojos que parecían arder en la oscuridad. Sus garras afiladas eran de tamaño de cuchillos de carnicero y emitían un olor nauseabundo que llenó la cabaña. La bestia avanzó hacia Sarah, que trató de enfrentarla con el hacha, pero pronto se dio cuenta de que no era rival para ella
La bestia la agarró con una de sus garras, la levantó en el aire y la lanzó hacia un lado como si fuera un muñeco de trapo. David y Lily corrieron hacia ella mientras la bestia avanzaba hacia ellos, pero rápidamente se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de vencerla. Mientras tanto, John se había acurrucado en una esquina, temblando de miedo. De repente, algo extraño sucedió. La bestia pareció detenerse, como si hubiera olido algo en el aire. Miró hacia arriba, como buscando algo en el techo de la cabaña, y luego, sin previo aviso, se dio media vuelta y salió corriendo de la cabaña, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Los jóvenes se quedaron en silencio, tratando de entender lo que había sucedido, pero no podían encontrar una explicación lógica para el comportamiento de la bestia. Finalmente, decidieron que lo mejor era tratar de regresar a la ciudad lo antes posible, mientras aún estaba con vida. El camino de regreso fue largo y difícil, y los jóvenes estaban traumatizados por lo que habían vivido. Finalmente llegaron a Greenfield y corrieron hacia el hospital para recibir tratamiento por sus heridas. Sin embargo, el trauma psicológico que habían sufrido era algo que no podía ser tratado con medicamentos. En los días siguientes, la noticia de lo que había sucedido en el bosque se difundió rápidamente por toda la ciudad, y las autoridades comenzaron a investigar los informes de la bestia en el bosque. La policía local y los guardabosques iniciaron una búsqueda exhaustiva en el área, pero no encontraron ninguna evidencia de que la bestia estuviera acechando en el bosque. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a informar de avistamientos de la bestia en diferentes partes de la ciudad. En poco tiempo, la gente comenzó a sentirse insegura y aterrorizada por la idea de que la bestia pudiera estar en cualquier lugar. Muchos comenzaron a evitar el bosque por completo, mientras que otros se armaban para tratar de protegerse en caso de un ataque. Los informes de ataques de la bestia en el bosque comenzaron a hacerse más comunes y pronto se convirtió en un tema recurrente en las noticias locales. Las autoridades de la ciudad se dieron cuenta de que necesitaban tomar medidas drásticas para proteger a la población. Se estableció un toque de queda en la ciudad y los guardabosques se encargaron de patrullar el bosque en busca de la bestia. Se colocaron trampas en las zonas donde habían reportado los avistamientos y se ofreció una recompensa por cualquier información que condujera a la captura de la bestia. Sin embargo, la bestia parecía estar siempre un paso adelante de las autoridades. A pesar de todos los esfuerzos de la ciudad, seguía acechando en el bosque y atacando a cualquier persona que se aventurara demasiado cerca. El miedo y la paranoia se apoderaron de la ciudad y muchos comenzaron a creer que la bestia no era un animal normal. Algunos incluso comenzaron a hablar de que se trataba de una criatura sobrenatural, un demonio enviado desde el infierno para castigar a los pecadores. A medida de que pasaba el tiempo, la bestia parecía volverse cada vez más audaz y agresiva. Los ataques se volvieron más frecuentes y más violentos, y la gente comenzó a morir. La ciudad estaba al borde del pánico y las autoridades parecían incapaces de controlar la situación. Finalmente, un equipo de expertos en caza de animales salvajes fue traído a la ciudad para tratar de atrapar a la bestia. Utilizando todo su conocimiento y experiencia, rastrearon a la bestia hasta su guarida en lo más profundo del bosque. Lo que encontraron allí los dejó a todos sin aliento. La guarida de la bestia estaba llena de restos humanos, todos ellos mordidos y despedazados, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje. Pero lo que más sorprendió a los expertos en caza fue lo que encontraron junto a los restos, una nota escrita a mano que decía: la bestia en el bosque siempre encontrará una forma de sobrevivir. La nota dejó a todos los presentes con una sensación de inquietud. ¿Quién había escrito esa nota?
Había algo más allá afuera en el bosque, algo más allá de lo que los expertos en caza podían imaginar. A pesar de la captura de la bestia, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Muchos de los habitantes no podían sacudirse el miedo y la paranoia de que había algo más allá del bosque, algo que los acechaba y que podía regresar en cualquier momento. La investigación posterior reveló que la bestia no era más que un animal salvaje, un gran lobo gris que había perdido su miedo a los humanos y que había empezado a atacarlos. Sin embargo, para muchos de los habitantes de la ciudad, la verdad era mucho más aterradora que cualquier criatura sobrenatural. La ciudad empezó a sufrir una serie de cambios. Muchos se mudaron lejos de la ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos del terror que habían experimentado. Otros, sin embargo, se aferraron a la ciudad tratando de reconstruir su vida y su hogar. A lo largo de los años, la ciudad se recuperó lentamente del trauma. El bosque se convirtió en un lugar de leyenda y misterio, y la bestia se convirtió en un símbolo de todo lo que la ciudad había perdido. La gente comenzó a decir que la bestia aún acechaba en el bosque y que había regresado en varias ocasiones para atacar a los imprudentes. A pesar de todo, la ciudad logró reconstruirse y convertirse en un lugar próspero y vibrante. Pero para siempre, la leyenda de la bestia en el bosque perduró, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida y de los peligros que acechan en las sombras. Así termina la historia de la bestia en el bosque, una historia que nunca será olvidada en la ciudad y que siempre se recordará como un ejemplo de cómo el miedo y la paranoia pueden cambiar la vida de las personas. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.